bienvenidos a todos. Gracias por participar en este curso que, en unión entre el CTA y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, hemos diseñado este curso de Humanismo Digital, en donde voy a intentar hacer una introducción a el desarrollo de los temas sobre lo que se viene últimamente denominando humanismo digital en medio de una época de cibercultura, una época en que vienen sucediendo y emergiendo procesos muy acelerados. Así que creo que todos me conocen. Soy Miguel Ángel Sánchez, profesor de Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas del programa que desarrollamos actualmente. Y el tema es muy interesante para un filósofo, ¿no? Pero, por supuesto, la experticia de ustedes es el que les va a dar el matiz y la carne a estos temas. De tal manera que podemos empezar hablando sobre dos objetivos que me parecen que rápidamente nos va a orientar en esta pequeña introducción. Y es, por una parte, primero sería interpretar la historia del ser humano como un proceso creciente de desadaptación a la naturaleza. Es lo que voy a denominar un desarraigo del hombre de sus relaciones matriciales con el entorno natural. Y segundo, quiero explicar la adaptación del entorno adaptación al entorno tecnocultural o tecnósfera para algunos, un campo artificial, cultural que hemos construido sobre la naturaleza, y para algunos se llama la segunda naturaleza, para poder introducir todo el repertorio de temas del humanismo digital. De tal manera que la primera consideración podríamos pensar en que hoy día es bastante difícil, como nunca le ha sucedido a la civilización occidental, poder diferenciar claramente entre lo natural y lo artificial, porque estamos en este momento construyendo artificialmente entidades naturales. Pensemos, por ejemplo, en un trabajo del ADN recombinante del Escherichia coli, que en una cadena normal, evolutiva, tardaría muchos cientos de años, y lo podemos ahora acelerar el proceso en laboratorio. Sería una entidad natural, biológica natural, pero el natural para nosotros no sabemos si es natural o artificial. Entonces se viene presentando un cambio cualitativo en la construcción de ese entorno, esa malla que nos envuelve. Vamos construyendo de alguna manera nuestro medio, y llamémoslo entorno tecnocultural. Llamemos tecnocultura, si ustedes quieren, a esta segunda naturaleza, como el pensador Ortega y Gasset, por allá en los años 50, y si la memoria no me falla, años 52, hablaba, en la meditación de la técnica, hablaba de esa segunda naturaleza, para hablar del hombre como un animal esencialmente técnico. Bueno, hemos construido esa tecnonaturaleza como ese entorno que nos envuelve. Así que nos vemos en esa construcción cultural, nos vamos desrealizando de alguna manera. Estamos desrealizando los procesos biológicos naturales, y esa naturaleza se nos empieza a volver un poco, yo no sé si llamarla fantasmal, pero técnicamente podemos decir una naturaleza que se convierte en algo virtual. Una segunda reconstrucción tecnológica de esta naturaleza, que ahora pasamos de lo real análogo a bytes de información. Así que hay una tecnonaturaleza virtualizada en redes digitales. Una primera precisión. Otra pregunta que podemos ya empezar a formular: ¿cuándo iniciamos nuestro proceso de hominización? Bueno, en el mismo momento en que
empezamos a alejarnos y como a huir de esa fase protohumana natural, interponiendo de alguna manera entre el medio natural y nuestro medio humano esos primeros productos tecnoculturales necesarios para una vida humana, ¿no? Seguimos afirmando un poco la idea, o sigo afirmando un poco la idea de Ortega, que somos animales esencialmente técnicos porque construimos una segunda naturaleza artificial. El animal no. Dice, el animal es atécnico. Es atécnico. El hombre, por el contrario, es técnico. Adapta el entorno a sus necesidades, no al contrario. De tal manera que tenemos una herencia de cazadores. De alguna manera salimos de ese proceso de cazadores-recolectores hace unos 10, 12 mil años aproximadamente y pasamos luego a una etapa de pastoreo, una agricultura neolítica donde aprendimos a domesticar plantas, animales y por tanto aumenta la población, un mayor número de bocas sistemáticamente se puede alimentar con ese tipo de técnicas de domesticación. Por otra parte, mantenemos una herencia filogenética de emociones bastante a veces arcaicas, ¿no? Que arrancarían o se disparan del hipotálamo a un sistema límbico y nuestro cerebro pues mantiene esas sensaciones de miedo, odio, júbilo, inquietud, inseguridad, nostalgia, emociones que todavía no tenemos un dispositivo de control eficaz, suficiente, ¿no? Además, desde el punto de vista físico, el hombre moderno, en esas escalas tan amplias, el hombre moderno, con una historia de sapiens, filogenéticamente, aprendió a tener una prioridad en la eficacia del cuerpo pequeño frente a un gran mastodonte bípedo, de tal manera que el cuerpo pequeño se ajusta también a un cerebro pequeño y entonces vamos ganando eficacia a medida que ganamos complejidad sociocultural para conseguir la dieta que nuestro cerebro pequeño necesita, ¿no? Hay menos desgaste muscular para salir detrás de una presa a cazarlo. La eficacia del cuerpo pequeño también va con la eficacia del tamaño del cerebro, no porque pensemos menos, sino porque se hace más de mayor eficacia y mayor rendimiento. Realmente la cavidad craneana aumentó, ¿no? Aumentó de 1700 centímetros cúbicos, creo que tiene un sapiens sapiens, diríamos desde el punto de vista arqueológico. Bueno, esto contrasta, fíjense, en términos de desgaste físico, esa herencia de cazadores. Hoy día, neocazadores urbanos, adquirimos alimentos en las cadenas de las grandes superficies y adquirimos alimentos, mercancías, casi que sin tener que movernos. Cogemos el automóvil, parqueamos unos pocos metros, vamos a las estanterías, casi no nos estamos moviendo en ese sentido, ¿no? Hay grandes desgastes energéticos para reponer energías. Y lo mismo en la captación de información. Captamos información y alimentamos ese gran cerebro nuestro, transformador y procesador, en medio de una sociedad altamente digitalizada, postindustrial. Una sociedad que podemos llamar también, con algunos dicen, una sociedad del conocimiento. Hablemos de una fuerza también, la fuerza o las tendencias de la neofilia y la neofobia en términos de comunicación. Es un planteamiento desde el punto de vista etológico. El hombre es visto como un animal biocultural, producto de fuerzas que se amalgaman y tienen una sinergia de interacción de la biología homínida más la cultura, una mezcla. Uno de esos procesos determinantes de tránsito entre hominización y humanización de la civilización occidental consistió más bien en esa tendencia innovadora denominada neofílica
los etólogos llaman así, fuerzas neofílicas, tendencias a la curiosidad exploratoria, tendencias a la novedad, a la curiosidad. Quizás seamos unos mamíferos muy inteligentes con gran curiosidad, por oposición a tendencias conservadoras, tendencias neofóbicas. Muchos animales no son tan exploradores como pensaríamos. Nosotros sí, tenemos esas tendencias de base. Con la exploración aumentan los riesgos. Y con el riesgo individual aparece el desarrollo también y el progreso en la colectividad por la innovación y la transformación que hacemos de nuestros comportamientos técnicos, comunicativos. Necesitamos variación y por tanto tenemos que aceptar riesgos permanentes. Exploración y riesgo. Así que curiosidad neofílica, de alguna manera, no podría ser una fuerza en aumento, sino que esa temperada es frenada un poco por la inteligencia previsora, la prudencia ante el riesgo. O sea que la racionalidad anticipatoria de unos potenciales peligros, el hombre ha aprendido a dosificar esos riesgos posibles. Esa curiosidad, entonces podemos decir, curiosidad y temor están a la base de la cultura humana. Temor a lo que no podemos controlar y curiosidad frente a la novedad de unos cerebros que procesan cantidad de información y que necesitan cada vez más eficacia, no solamente en los procesos de procesamiento, sino en la acción que genera el cerebro, ¿no? Digamos que son dos fuerzas, curiosidad y temor, podríamos decir dos fuerzas antrópicas. Y en ese sentido podemos también pensar en esa clave a la ciencia y a la técnica como formas culturales de alta curiosidad, ¿no? Que nos dan seguridad en principio porque podemos dominar la hostilidad frente a la naturaleza. Pero también la ciencia y técnica, pues por una parte nos trae, repito, seguridad frente a lo que no podemos controlar. Entonces la ciencia y técnica nos servirán en la cultura para controlar lo incontrolable. Y en ese sentido podemos preguntarnos si ciencia y técnica en la cibercultura, en el desarrollo de unas formas humanas de alta tecnología de la información, esa cibercultura, llamémosla así, como dice Pierre Levy, ¿no? La cibercultura, bueno, ¿qué relación guarda entonces con lo que llamamos humanismo? ¿Y en qué consistiría, por una parte, la cibercultura para poder pensar sobre las posibilidades de una tradición que entrega contenidos humanísticos para Occidente muy valiosos, pero que ahora tiene la característica de estar digitalizados, entregarse en formatos digitales y pensar digitalmente con ellos? Así que la primera objetivo, yo creo que podemos ir entendiendo el desarraigo de la naturaleza. El ser humano, en ese sentido, se reinventa a sí mismo en un continuo proceso dialéctico, podríamos decir, adaptación y desadaptación. A eso llamémoslo desarraigo, ¿no? Nos estamos desadaptando de nuestro entorno natural y nos vamos readaptando simultáneamente a ese esa tecnósfera, ese ámbito en el que vamos construyendo los productos que tienen sentido para nuestra cultura humana, ¿no? En especial la ciencia y la tecnología que los occidentales valoramos mucho. Entonces, digamos, con José San Martín, un teórico de la cultura digital, de la cibercultura, digamos que el ser humano en este momento es más producto de la tecnoevolución que de la bioevolución. Ya ustedes me entienden a qué me refiero con la tecnoevolución y el ambiente de la segunda naturaleza. Consecuencias todas podemos empezar a sacar. Primero, podemos decir
que si somos un producto cultural o si somos un producto natural, teniendo en cuenta la difícil distinción entre lo natural y lo cultural. Lo que sí sabemos es que somos seres bioculturales, ¿no? Una frase de algún pensador que no recuerdo quién fue, pero me parece bastante sugerente, y es que decía: mis pies están bien adaptados a la suela del zapato y de poco me sirven que estén hoy día desnudos. O sea que el zapato y el pie van a ser una unidad biocultural.